Ya chicos, vamos a empezar la clase de hoy, ya la clase número 3 del dossier, em, que vamos a hablar hoy día de la Iglesia Católica y es un muy buen tema porque vamos a ver sus opiniones, los voy a escuchar, les voy a contar algunos datitos de la Iglesia en la Edad Media, por qué hay em, tanta discordancia o hay gente que como que no le tiene mucha buena a la iglesia por un tema histórico. Así que vamos a ver eso. Así que les voy a pedir las opiniones de ustedes, que en el chat yo voy a dejar el chat abierto para que ahí vayan contestando, pero ojalá si pueden contestarlo a través del micrófono sería mejor aún para que se forme una conversación y yo no esté haciendo un monólogo, ¿ok? Así que eso, por si acaso, y les aviso de antemano, la lista yo no la voy a ver ahora, la voy a ver al final de la clase. Cuando yo termine, cuando le diga ya chiquillos, yo ahí empiezo a ver la lista, les saco una foto para ver quién está presente, así que si se va antes de la clase, quedaría ausente, ¿ya? Pero no lo hago porque así a propósito, sino que lo hago porque ahora estoy metida en la clase y no me voy a poner a ver la lista mientras ustedes están hablándome, ¿ya? Así que si se sale antes de la clase, por último dígame, no sé, me mandaron a comprar o tengo que ir al doctor, ¿ya? Pero si se sale antes de la clase y no me avisa, va a quedar ausente, ¿ok? Bien, chicos, entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas y de ahí vamos a hablar de lleno de la Iglesia Católica en sí, de lo que fue la Edad Media. La primera pregunta que dice, ¿sabías que la Iglesia Católica perseguía a las personas que iban en contra de las normas que imponían? ¿Ustedes sabían eso? Que en la Edad Media imponían la Iglesia normas específicamente a las mujeres, ¿ya? Y si estas personas no las cumplían, la Iglesia Católica las empezaba a perseguir. ¿Ustedes sabían eso o no? ¿O no tenían idea de eso? No ¿Ya? tenía ni idea. Ya hay gente que no tenía idea. ¿Hay alguien que sepa? Ya, bien, perfecto. Tengo 20 personas en la clase, por ende las 20 deberían responder. Yo sabía que eran medios que cuáticos por la cuestión de, no sé, de la fruja y la cuestión, pero no sabía que si no cumplían una cosa la iban a perseguir la cuestión. Ya, y ahora vamos a ver las normas. Por ejemplo, ¿qué creen que les hacían cuando las perseguían? No es que el Papa fuera atrás de la persona y la perseguía, sino que habían soldados y que esos soldados eran los que perseguían a la gente. ¿Qué pasaría, creen ustedes, con estas personas que perseguían y que no estaban cumpliendo estas normas que las vamos a ver ahora? ¿Qué creen que pasaba con ellos? ¿Los tomaban prisioneros? ¿Los mataban? Vayan sacando ideas. No importa que esté bueno o que esté malo. Yo creo que los amenazaban con las personas que querían. Ya, bien. Ahí Y dice aparte, que los... Sí, dale, dale. el hecho ya de seguirlos es una presión psicológica para la persona, entonces la persona como que igual se siente amenazada o en verdad como asumida de que ella tiene que hacer eso. Exactamente, bien. Bien, hay buena respuesta ahí. Algunos dicen que los torturaban, que los llevaban prisioneros, los torturaban nuevamente. Claro, es como cuando lo- al burro de Shrek lo querían llevar prisionero porque era un personaje que hablaba y que era un mágico, ¿cierto? Pero no era tan así, o sea, en la película se muestra como algo bonito, o sea, no bonito, sino como algo fantasioso, de monito, pero era bien trágico. Ahí, como dicen ustedes, Maxi dice que los mataba. Exactamente es así. Los mataban o los tomaban prisioneros, pero por lo general los prisioneros los mataban igual después porque era como, ¿para qué iban a estar prisioneros si me ocupa espacio? Entonces, mejor matarlo, ¿ya? Y los mataban no de forma así como, ya, te disparo y te mato, sino que los mataban de forma súper tortuosa. A las mujeres, para que ustedes sepan, se les quemaban, ya se les quemaban a las mujeres, o a los hombres por lo general se les colgaba también. Era, en el fondo es una forma de tortura. Bien. Segunda pregunta. ¿Sabían que las mujeres eran quemadas o colgadas si eran consideradas brujas? Eso ¿Sabían es, eso? sí se ¿Lo habían sabía. Ya, lo habían escuchado.
¿ya? O algo quizás habrían escuchado de eso. Para que ustedes sepan, ahora vamos a leer una noticia. Las mujeres que no cumplían con las normas establecidas por la Iglesia Católica, por ejemplo, ser una mujer de casa, eso era una norma, casarse, ser una mujer de bien, eh, ojalá que esté callada, porque la mujer que hablaba igual era súper como rebelde, sumisa. Bien. Esa mujer era la mujer ideal para la Iglesia Católica, ¿ok? Eh, y la mujer que era todo lo contrario, la mujer que era, no sé, que estaba en contra de todo esto, que a lo mejor, no sé, a lo mejor quedaba soltera, a lo mejor las mujeres lesbianas, olvídense en esa época, o sea, si eras lesbiana tenías que estar lo más escondida posible porque si no también te mataban. Bueno, igual que los hombres, ya, porque la Iglesia Católica te imponía ser heterosexual, ¿ya? La mujer que mostraba inteligencia, bien, que mostraba inteligencia, que leía, que era más allá, era perseguida. Pero no era perseguida, escúchenme, porque la Iglesia Católica lo veía, sino que la misma gente hacía que la Iglesia supiese de eso. Por ejemplo, ya, supongamos que yo aquí, no sé, no me casé, vivo sola, estoy en la Edad Media, y aparte me gusta el tema de saber, por ejemplo, como remedios, ¿ya? Y esos remedios, no sé, tienen líquido y sale humo, etcétera. Y me ven mis vecinos. Los vecinos, espantados, ¿ya? Iban a acusarme literalmente, y eso hacía que después viniera la Iglesia Católica, me llevara detenida y me quemaban en la plaza pública. Había una plaza, te quemaban ya delante de todas las personas, eso era un espectáculo, a la gente le encantaba ir, o te podían colgar también. Ya muchas mujeres murieron por eso, muchas chiquillos, horrible, horrible, de verdad. Yo estaba leyendo ahora un poquito de información sobre eso y murieron más de 100.000 mujeres, parece que era la cantidad. Ya, o sea, a la hoguera, exactamente. No sé si han escuchado eso cuando dicen a la hoguera, ya, ya, exactamente era eso. Imagínense que te quemen delante de todos. Ya, pero hay un porqué de por qué las quemaban. Era porque creían que se iban al infierno. Y era como para purificarlas antes de que se fueran al infierno. ¿Ya? Eh, durante la cacería de brujas, de hecho, si tenías un sueño de alguien, exactamente, sí, sí, eso que dice Patricio, el tema de la cacería de brujas, es verdad, ya iban cazando literalmente como animales a las mujeres que eran consideradas brujas. Y las brujas que ustedes han visto en las películas, estas como de nariz grande, con verruga, pelo así chascón, con el gorro, es un invento, es un invento. Ya no es que fuesen así, en realidad no existieron las brujas tampoco, sino que a toda la mujer que le gustara como tema como de, no sé si hechicería tampoco, porque tampoco existe la hechicería, exactamente, era considerada bruja y la mostraban como el lado más feo, po, ya, horrible. ¿Vieron Piratas del Caribe? La última, la del, ¿cómo se llamaba? La última de Piratas del Caribe. Ya, no me acuerdo cómo se Sí, llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba, la del... ay, La venganza de Salazar. la venganza de Salazar, esa misma. Hay una niña que es la protagonista, que es la hija, ¿se acuerdan? Ya. Ella, ella era considerada una bruja y la estaban persiguiendo. Al principio de la película se ve así. Y la estaban persiguiendo solamente porque le gustaba el tema de la astronomía, de ver las estrellas. Y ella pensaba que, no sé, por ser una mujer inteligente, y por eso la estaban persiguiendo solamente. Horrible. Ya, imagínense. Ahora estaríamos todas muertas, chiquillas, nosotras, porque todas somos inteligentes, todas nos gusta como investigar un poco más allá, hablar, ¿ya? Imagínense la Menos gente que mal que nací en esta época. no, sí, o imagínense a alguna mujer feminista en la época, pobre de ella, ¿ya? Ya, siguiente pregunta. Eh, ¿Creen que existe el infierno? Yo no creo por lo menos en el infierno. ¿Ya? ¿Alguien cree en el infierno?
Yo creo que Ya, ¿viste? no es como lo pintan, sino que es como eh, soledad y que todo queda así mal después de su muerte, pero sí, igual. Ya, ya, bien. Bien, algunos dicen aquí que no, otros dicen que sí. Ajá. Que es la soledad, otros dicen que no. Ya. Bueno, ahí queda obviamente a criterio de cada uno. La Iglesia Católica en su momento decía que existía el cielo y el infierno. O sea, si tú eras bueno, te comportabas de una buena manera, cumplías todo lo que la Iglesia Católica decía, tú te ibas a ir al cielo, ¿ok? Pero si tú eres una persona hereje, hereje es una palabra muy buena, chiquillos, ¿ya? Hereje es como que eres muy pecadora. Si eras una persona hereje y que no cumplía lo que decía la Iglesia Católica, tú te ibas a ir al infierno, ya con el diablo, ya, y si es el cielo, con Dios. Eso lo creó la Iglesia Católica, chiquillos, para atemorizar mucho a la gente. Eh, Obviamente queda a criterio de cada uno si lo cree o no, o cómo es el infierno, porque el infierno lo pintan como con llamas rojo, ¿cierto? Con lava, yo me imagino real así como que te vas a ese lado. Y el cielo con las nubecitas, todo bonito. Pero eso lo crearon para que la gente se portara bien y hiciera caso. Incluso para que la gente pudiese irse al cielo, tenían que pagar, por si acaso, para que les perdonaran los pecados que habían cometido. Ya hubo un tiempo que la Iglesia Católica hizo eso para que, obviamente, para tener más dinero, pero imagínense el susto de las personas que te digan, ya, si tú no pagas, tú no te vas a ir al cielo porque cometiste estos pecados. Qué terrible, o sea, imagínense, estás a punto ahí y te dicen, no, te vas a ir al infierno porque no alcanzaste a pagar la plata de todos los pecados que hiciste en tu vida. Ya, obviamente la gente se asustaba, creía en esto, era gente ignorante y daban el dinero, pues y esa plata obviamente se lleva a la Iglesia Católica, ¿ya? Es un tema Siento complejo. que la iglesia muy abusadora en el tiempo. Horrible. Miren, la Iglesia Católica, bueno, algunos a lo mejor pueden estar de acuerdo con ella o no. Ahora obviamente ha cambiado del cielo a la tierra, literalmente. Eh, Ahora está a favor de los matrimonios homosexuales, cosas así. O sea, cosas que antes jamás hubiese pasado. Pero, pero antes, chiquillos, de verdad, yo me imagino que pertenecer a eso era complejo porque uno tenía que hacer todo lo que te decían y si tú no lo hacías, era terrible, ¿ya? Así que, bueno, eso. Bueno, y yo les dije, ¿sabías que la gente debía obligatoriamente dar su 10% de su sueldo o ganancias para la Iglesia Católica? ¿Sabían eso, no? Que la gente tenía que dar plata obligatoriamente. Yo sí sabía eso. Sí, sí sabía, ¿ya? Los demás, ¿sabían o no sabían? Ahí en el chat pueden colocarme sí, no, no, para ver si están atentos, ¿no? Ahí la Martina sí sabía, bien. Si no sabían, no importa, estamos aprendiendo recién este contenido. Ya. Imagínense que ustedes, no, sus papás, ya, ustedes no trabajan ahora, sus papás ganan un sueldo, ¿cierto? Y ese sueldo ya es para ustedes, obviamente, para la familia, para pagar deuda, para alimentarse, etcétera, etcétera. Imagínense que aparte de pagar la luz, el agua, todo eso, tienen que dar plata obligatoriamente a la Iglesia Católica. Y es el 10%. O sea, si yo gano 100.000 pesos, son 10.000 pesos lo que yo debería dar, ¿ya? Imagínense que fuera obligatorio, que pasara todo, no sé, cada fin de mes, un curita, ¿ya? Un curita y te diga, ya, su 10%, ya, acá, ya. Eran súper aprovechadores. Pero imagínense, la gente con suerte en esa época tenía para alimentarse y tenían que aparte dar 10% de su plata. Sí o sí, había gente que ganaba mucho dinero, obviamente, que era de la aristocracia y que ellos lo daban sin ningún problema. Pero había gente que trabajaba en el campo y que si tú no tenías esa plata, tenías que por último dar alimentos también. O sea, de alguna u otra forma te sacaban. ¿Ya? Así que... y ese 10% era obligatorio, ¿Y ¿ya? para qué querían ese 10%?
Muy buena pregunta. Esa plata, toda esa plata que juntaban, era solamente para la gente de la iglesia, ni siquiera era para caridad. No era para decir, ya, vamos a juntar esta plata y la vamos a dividir entre los pobres, vamos a ir a África, ya que está la embarrada. No, ¿ya? Era para joyas, para oro, como dice ahí, era para no sé, si, todas las cosas que estaban dentro de la iglesia. La iglesia católica en sí hay mucho dinero por el tema del oro que tienen, ¿ya? Incluso dicen que si se ven en todas las cosas del Vaticano, perfectamente se podría acabar con la pobreza del mundo. Ya, no sé si será tan así la información, pero sí o sí, la gran mayoría de las cosas que hay están hechas de oro o de algo que es preciado, con algún dinero, plata, etcétera. Así que principalmente se iba para ellos, para sus cosas de la iglesia, ya no era para otros. Así que por eso la iglesia católica la criticaron tanto después. Estamos hablando de la Edad Media ahora, ya, Edad Media, no de ahora. En la actualidad la gente no paga 10% en la iglesia católica. Hay otras iglesias que sí pagan, ¿ya? Eh, la gente ahora da, por ejemplo, no sé si alguien ha ido a misa alguna vez, ya. Yo he ido a misas y siempre al final pasa como alguien como con un gorrito pidiendo plata, no sé si lo han visto, y esa plata es para la gente pobre, ya ahí sí va, esa plata es como para el hogar de Cristo, la gente que vive en las calles, etcétera. Pero la gente da, no sé, pues 1.000 pesos, 500 pesos, pero no vas a dar tu sueldo, tu 10%, ¿ya? Ya, pregunta, ¿son católicos ustedes? ¿Hay alguien que aquí que sea católico? ¿Que se considere católico? Eh, Ya, sí. Yo soy católica, pero no soy fanática, porque hay personas que no sé, como que siguen al pie de la letra la religión, y hay cosas que yo, por ejemplo, de la religión las encuentro un poco, no sé, absurdas ¿Ya? para mi perspectiva. Entonces yo creo, Como ser fanático. sí, como fanatismo, y yo soy católica, pero a un cierto punto. Tía, la verdad es ¿Ya? que yo no sé, porque, o sea, toda mi familia sí creemos en Dios, pero siento que no nos acoplamos a ninguna iglesia, por decirlo así, ni ninguna A una religión, iglesia. o a una religión en sí, sino que, Ya, bueno, bien. creemos en Dios, tenemos fe y la cuestión, pero no nos identificamos como con una religión, por decirlo así. Son cristianos. Sí, Cristiano somos es cristianos. como creer en... Sí. Sí, bien. Pregunté si eran católicos y bueno, o si son de alguna otra religión. Vamos a hacer al tiro esas dos preguntas. Los que dicen que no son de alguna otra religión, a lo mejor evangélicos, mormones, testigos de Jehová, no sé qué más religiones hay, en realidad conozco solo esas tres. Pero eh, ya, bien. ¿Hay alguien que sea de otra religión? También pueden ¿O ser ateos. quién? Ateo, sí, bueno, ser ateo no debe ser religioso, sino que ateo significa sin Dios. A es sin y teo es Dios, sin Dios, ¿ya? Miguel, ¿tú de qué religión eres? Cristiano. Es como evangélico también, ¿o no? O no tiene nada que ver. Yo ahí no estoy muy informada sobre las religiones. Ya yo me sé más el tema de la Iglesia Católica y de los testigos de Jehová porque mi abuela es testigo, así que me sé como esa parte. Eh, pero sí, las iglesias te imponen, o sea, no sé si imponer, pero te dan normas, te dan una Biblia para que tú la leas, etcétera, y ahí cada uno es libre de creer en cada religión. Estamos en un tiempo, chiquillos, de tanta tolerancia que tenemos que ser tolerantes con las otras religiones. Si alguien es cristiano, evangélico, mormón, testigo, católico, ateo, ¿ya? Ortodoxo, que hay otras religiones más extremas todavía, eh, hay que aceptarlo, ¿ya? O sea, antes ya, antes solamente se podía hacer de la iglesia católica o no eras nada, ¿ya? Era así de simple, ni siquiera ateo, porque si eras ateo también te perseguían y te mataban, ¿ya? Pero pero ahora hay una variedad de religiones inmensas. Creo que hay, no me acuerdo, leí que había muchas religiones, la cantidad de religiones que habían, porque de una rama se van sacando varias, y hay una religión, sí, que el Patricio
eh, lo dijo, que yo leí que era una religión de los tallarines. Es una tontera, pero era verdad. Lo leí una vez en una noticia. Pero claro, cada uno puede crear una religión. Yo puedo crear una religión ahora y ustedes me pueden seguir también frente a eso y ustedes serían mis súbditos y yo sería como su diosa. ¿Ya? Entonces, cada, la gente en realidad es muy creativa, crea cosas, etcétera. Pero bueno, en realidad, si hablamos de religión en sí, son como esas las más típicas que uno conoce. Eh, yo, por ejemplo, estudié en colegio católico. Yo estudié en un colegio católico durante mi enseñanza básica y eran muy estrictos, muy estrictos. O sea, estamos hablando de que, a ver, no sé si aquí alguno ha estudiado en algún colegio católico antes o sus papás estudiaron o hermanos. Por ejemplo, nosotros teníamos misas, teníamos una capilla dentro del colegio y teníamos misa una vez al mes. Y la misa era una misa igual que la iglesia católica. Duraba 1 hora y media más o menos, con canto. Teníamos que ir de punta en blanco, uniforme completo. O sea, y son normas que bien estrictas. Obviamente teníamos religión, pero esa religión estaba enfocada en lo católico. Nos teníamos que aprender la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Era bien complejo. Entonces, claro, ahora no es tan común que se dé eso en los colegios católicos porque es como más tolerancia, pero antes era bien estricto, ¿ya? Sí, 3 likes y creo una religión, exactamente. ¿Y qué piensan actualmente de la Iglesia Católica? ¿De lo que ha pasado hoy en día con la Iglesia Católica? ¿Qué piensan de eso? Siento que están manchando el nombre de Dios. ¿Cómo? Siento que están manchando el nombre de Dios, Ya. porque dicen que es la representación de Dios en la tierra, pero con todo lo que se ha visto de los abusos, la cuestión, siento que no Exactamente. están representando a Dios porque es una figura de amor y de compasión la cuestión. Entonces, no sé. Igual es un tema complicado de hablarlo. La religión, la política, son Sí, es unos complejo. temas muy complicados. Sí. Bueno, en realidad la Iglesia Católica, para que ustedes sepan, ha ido perdiendo adherentes como fieles. eh, cada vez que pasa algo así, por ejemplo, de abuso, cosas así, la gente como que ya no les va creyendo tanto. Porque obviamente ellos representan a una iglesia, representan a una institución. ¿Ya? Y es súper complejo, como dice la Cata, hablarlo. Es como que si me pusiera a hablar de política, no sé, rechazo o apruebo. ¿Ya? Yo sé que cada uno va a tener su opinión, pero Diana, dime, los que salen a cantar canciones de Jesús a la calle, eso no sé cómo se llaman. ¿ya? Los testigos de ¿Se llaman? Jehová. No, los Ah, testigos no sí. son. No, no son los testigos de Jehová No, eso. No, lo, pueden ser evangélicos, parece. No, no sé en realidad cuáles son, ¿ya? Pero en realidad, miren, a ver, yo lo que estoy hablando son hechos, no estoy dando opiniones, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Eh, cada religión tiene su forma de dar su visión frente a Dios. Gente que le gusta cantar en las calles, predicar, hay otra gente que va puerta por puerta, hay otra gente que les gusta hacer misa, otros que no sé, etcétera, etcétera. Ya cada uno tiene su punto de vista y eso es lo importante, ser tolerante con eso. Da lo mismo de la religión que uno sea, da lo mismo la creencia que tenga, si lo que importa es que yo tolere al otro, lo acepte, lo respete. No, a lo mejor puedo no estar de acuerdo con ello. Puede que a lo mejor los testigos, los evangélicos, yo digan, no me parece su forma de ser, pero no por eso los voy a, no sé, me voy a burlar de ellos, etcétera, sino que uno tiene que ser tolerante, como les digo, ¿cierto? Porque es lo más importante. Si no, no existiríamos hasta ahora con todo lo que hemos avanzado. ¿Cierto? Es como que si yo fuera en la calle y viera, no sé, a un homosexual y me riera de ello en su cara. Ya, es como algo muy parecido. En el fondo tenemos que ser tolerantes con eso. Sí, hay varios salones, bueno, hay hartas cosas. Bueno, pero como les decía, la Iglesia Católica hoy en día ha cambiado mucho a lo que era antes, en la Edad Media. La Edad Media cumplía un rol súper importante en la vida de las personas, porque imagínense, pues si en cada lugar, ciudad que se creaba, tenía que haber una iglesia católica, una iglesia.
¿ya? Para que la gente fuera a rezar, si no, no se podía crear en la ciudad o el pueblo. O sea, así de estrictos eran. Eh, y obviamente así también tenían el control más de todo. La Iglesia Católica ha cambiado mucho hoy en día, tienen que pensarlo así. Ya ha abierto su mente, ha abierto las cosas porque en el fondo hablan del prójimo, del amor, etcétera. Ya, así que eso. Bueno, ¿cuáles eran las normas que a mí me habían preguntado? Las normas era el tema de las mujeres. Mira, lo vamos a leer un poquito. Voy a mostrarles una noticia. Ya, espérame un poquito. Dejar de presentar. Más que nada quiero que lean como la persecución que se hizo a las mujeres en esa época. Estoy presentando todavía, ¿no? Sí, Ahora sí, sí. está presentando. Ya. Entonces fíjense bien, yo les voy a ir leyendo y ustedes en el chat si quieren me van diciendo las opiniones que tienen frente a esto. Aquí hay una imagen, ya si se dan cuenta aparecen como hombres, ya ahí quemando a tres mujeres y bueno, y aparece una imagen como de humo y ese humo se supone que representa como el pecado que va saliendo. Dice, durante la Edad Media la Iglesia Católica protagonizó uno de los momentos más violentos de su historia, la Inquisición y la quema de brujas. Se calcula que más de 100.000 mujeres fueron acusadas de brujería, lo que significaba torturas y probablemente ser quemadas en la hoguera, aunque otras cifras creen que pueden haber sido cientos miles de mujeres torturadas y asesinadas por la Iglesia. En este periodo las mujeres eran acusadas de seres malignos y adoradoras del diablo y debían ser purificadas a través del fuego. Ya, o sea, cada vez que las quemaban se purificaban según la iglesia. Según una historiadora, ya Calibán y la bruja, eh, eso es un libro. Estos sucesos se dieron en forma contemporánea al exterminio de las poblaciones en América, los cercamientos ingleses, el dominio de la traba de esclavos, la promulgación de leyes, alcanzaron el punto cúlmine en el interregno de la transición entre el fin del feudalismo y el despegue capitalista. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que en estos periodos fue donde más se quemaron mujeres en la época de la Iglesia Católica. Dice, la persecución de la Iglesia a la mujer y sus derechos se mantuvo a lo largo del tiempo, anclada a una imagen asociada a la mujer virgen, madre y esposa devota y subordinada al marido. Para la Iglesia Católica, la mujer debía ser la encargada del hogar y la familia, por lo que cualquier mujer que rompiera ese molde era condenada. Fíjense bien en ese párrafo, ¿ya? La Iglesia ha sido uno de los grandes pilares y sostenedores del patriarcado. Durante los años 60, en el contexto de la aparición de los anticonceptivos, la Iglesia condenó este uso acusándola de inmoral, lo mismo que su férrea oposición al divorcio o a las demandas de la diversidad sexual. En el contexto del desarrollo y de la lucha del movimiento feminista durante el siglo XX, la Iglesia se opuso férreamente a sus demandas, afirmando la autoridad del varón sobre la mujer. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? O sea, imagínense, salieron las pastillas anticonceptivas, que hacía obviamente que las mujeres no quedaran embarazadas, y la Iglesia se opuso a esto porque la Iglesia está a favor de la vida. Por ende, es como, a ver, la mujer no podía cuidarse porque había que tener hijos solamente. Ya esa era como la visión que tenía de la mujer. La mujer de casa con hijos, nada más que eso. Eso cambió, obviamente, chiquillo. Ya actualmente no es así. No es que la iglesia cree eso ahora, sino que eso lo hacía antes. Pero si se dan cuenta, es horrible el pensamiento que había en esa época. Ya, así que es bien complejo eh, lo que pasaba. No sé si alguien quiere decir algo mientras estoy compartiendo. Sí, tengo una duda. Dime. ¿Y qué pasaba con las brujas que supuestamente que decían que eran buenas y se supondría que igual las quemaban y no les pasaba nada? ¿Cómo las quemaban y no les pasaba nada? Se supondría que las quemaban era para sacarle el diablo de Claro. ella. No, pues, pero se morían, pues. Imagínate quemarte en una hoguera, era horrible. Entonces se morían.
No, ¿Se no es que... imaginan que de verdad era una bruja y tenía pacto con el diablo, la quemaban y no se moría? No sé, hubiera sido muy épico, lo siento, adiós. Claro, no, pero eso es muy fantasioso, muy de libro, pero no pasaba eso, ya se morían, sí, la Eso es bruja como lo muere. que pensaban que ocurriera. ¿O qué pensaban que iba a ocurrir? Puede que pensaran eso, como que las iban a quemar a lo mejor y a lo mejor realmente iba a salir el diablo de ellas así, pero no pasaba eso, se morían, pues eran mujeres, son seres humanos y los seres humanos si los quemáis obviamente se van a morir, entonces piensen eso, piensen en el sufrimiento, pero incluso les decían, yo había leído una vez que les decían así como retráctate de todos los pecados que has cometido y no se retractaban muchas mujeres, pues. Era no, o sea, yo me muero con mi convicción de lo que yo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Ya, así que fue bien complejo, pero yo me imagino así como una ceremonia, como cuando hacen exorcismo. ¿Han visto eso? Con un cilantro, ¿no? Ya. Tirándole agua bendita, Sal, claro, Satanás. claro, una cosa así. Y claro, pues, y no se iba nada y se moría. Ya, así que era bien complejo. Un ritual, exactamente, Isidora. Me sacaste las palabras de la boca. Victoria, dime. Ya, la Victoria iba a estar escribiendo. Se demoran tanto en escribir, no sé por qué no activan el micrófono, es más fácil. Ya, voy a leer mientras los ámbitos del poder de la Iglesia Católica en esta época, en la época Edad Media, ya, y ahí vamos a ir hablando. Dice político, dice, destacaron sus estrechos vínculos con las distintas monarquías europeas. Esto permitió legitimar el orden político y reportar grandes beneficios para el papado, cuyo soberano se convirtió en un jefe político con una gran influencia en Europa. O sea, quiere decir que la iglesia estaba full vinculada a los reinos, a los reyes, ¿ya? Ahora no pasa eso. La iglesia no está vinculada a los países políticamente, no está vinculada a Piñera, ni a Maduro, ni a Fernández, nada, ¿ok? A ver, no es obligatorio, Victoria, el bautizo ni la primera comunión. No es obligatorio. Si tú eres parte de la Iglesia Católica y tu familia es parte de la Iglesia Católica, por lo general te bautizan y después haces tu primera comunión a los 10 años, 11 años, por ahí uno la hace. Yo hice las dos. Me bautizaron y hice la primera comunión. ¿Ya? Pero depende de cada familia, de las creencias. Hay familias que no bautizan, hay familias que sí bautizan. Depende de cada creencia familiar, pero no es obligatorio, ¿ok? Ya, siguiente ámbito de la Iglesia Católica, social. Su visión del mundo legitimó un orden social jerárquico considerado una manifestación de la voluntad de Dios. A las jerarquías sociales eran entendidas como naturales e incuestionables y debían prolongarse a través del paso de las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les decía a ellos, ustedes tienen que estar en la cima de la pirámide social. Eso decían ellos. ¿Ya? Y que porque Dios lo decía así, así era. ¿Ok? Entonces, por eso ellos obviamente era como el pobre tiene que estar abajo, el rico tiene que estar arriba porque Dios lo dice así. Ya, esa era su visión de la Iglesia Católica. Si tú no perteneces a ninguna religión y te quieres bautizar, creo que se puede hacer en la Iglesia Católica, ¿ya? Porque no es que estés inscrito, no es que yo diga, oh, me voy a inscribir a la Iglesia Católica, no es como un colegio, sino que se siguen los pasos, creo que te dan como, tienes que ir a algunas misas, como a sesiones, no sé cómo es el tema. La primera comunión uno se prepara como 2 años, yo me preparé 1 año y medio, no sé si aquí alguien la hizo quizás también, o la va a hacer, te preparan, porque obviamente es algo que tú te vinculas con Dios porque es un sacramento, es como que tú lo cumples, es como si te casas por la Iglesia Católica, ya es como algo bien parecido. Ya, en el ámbito económico, dice, gracias a su nivel organizativo se convirtió en una institución económicamente eficiente y solvente, capaz de mantener y hacerse abundantes riquezas. ¿Cómo se hacían esas abundantes riquezas? Con el 10% del Con el, sueldo.
con el 10%. Y no es el 10% que sacaron sus padres ahora de la AFP, sino que es el 10% del sueldo de la gente. ¿Ok? Cultural. ¿Cuál es el ámbito cultural de la iglesia? Se convirtió en un importante espacio de trabajo intelectual. Durante gran parte de la Edad Media, los monasterios y escuelas católicas funcionaron como centros de desarrollo cultural. No existían los colegios comunes y corrientes, sino que existían escuelas especiales de las iglesias católicas, o las mismas iglesias hacían clases y la gente iba allá. Ahí aprendía a leer, había libros, etc. Por ende, todo lo que tú leías estaba relacionado con Dios. No podías leer acerca de, no sé, un viaje, ¿ya? O algo fantasioso, porque eso la iglesia lo condenaba. O algo de una mujer, o una protagonista mujer, olvídelo. Estaba todo relacionado con la iglesia católica, con el hombre, ¿ya? Y por eso la gente también tenía esa mentalidad, pues. Tía, imagínense Harry Potter en esa época. No, olvídalo, la magia ahí la condenan. Incluso hay religiones, ¿ya? No sé cuáles, pero sé que hay religiones que condenan estos libros de magia. Los condenan hasta el día de hoy, porque la magia no existe, pero no entienden que es fantasía. Es fantasía solamente, pues literatura, pero para ellos no, porque la magia no existe, ¿ya? Ay. Un poco cerradito de mente, pero bueno. No sé cuáles son, pero una vez leí eso y yo no podía creerlo que no les gustara Harry Potter porque creían eso. Ya, vida cotidiana. Decía, regía el comportamiento privado y público de las personas. Dios, para los fieles, estaba presente en todas las situaciones de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Lo que preguntaba la Victoria. O sea, tú desde que nacías estabas vinculado a la Iglesia Católica porque te bautizabas. Después hacías la primera comunión. Después hacías la confirmación. Después te casabas por la Iglesia Católica. Antes uno solo se casaba por la Iglesia Católica y ahora se pueden casar por el registro civil. Después hacías no me acuerdo qué cosa, bla, 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 y cuando morías es la no me acuerdo cómo se llama el último sacramento cuando uno muere, ya, pero hasta el inicio de tu vida, hasta el final estabas condenado, no, o sea, no condenado, estabas ligado a la Iglesia Católica, ¿ya? Ya, y en el ámbito espiritual, o sea, además de su función ritual, su finalidad espiritual era transmitir lo cristiano, ¿ya? Y administrar sacramentos, ahí está, como el bautismo, la comunión y el matrimonio, ¿ya? O sea, te daban todas estas instancias para que tú estuvieras vinculado con la Iglesia Católica, ¿ya? Yo hice la primera comunión, yo me imagino, yo sé que aquí hay algunos que la hicieron también. Recuerda que el año pasado creo que algunos hablaron de eso. Y la primera comunión es como entretenida porque uno igual conoce a amigos, gente, pero principalmente uno conoce un poco más de la vida de Jesús, se involucra más en la religión. Y eso no es malo. Obviamente depende de tu creencia. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, etcétera. ¿Ya? Pero a lo que quiero llegar, chiquillos, es que la Iglesia Católica tenía poder en todo, político, social, económico, cultural, cotidianidad, espiritualidad, en todo en esta época de la Edad Media. Actualmente, si lo vemos así, no, ¿ya? Sería solamente en el ámbito espiritual, porque no tiene nada que ver con lo económico, cultural, nada que ver con eso, ¿ok? O sea, pero igual es fuerte si uno lo empieza a leer así, porque, claro, si tú no cumplías las normas, chao pescado, ¿ya? No, a mí tampoco. Si me pongo a pensar, la Edad Media es una de mis edades menos favoritas por lo mismo, ya, porque las mujeres éramos muy discriminadas y los hombres igual, imagínense, los hombres tenían que seguir todas las normas que te decían, era bien fome. Y aparte no tenías más religiones. Después en la Edad Moderna empiezan a aparecer otras religiones y la gente se va así al tiro. La Iglesia Católica sufre una caída, en octavo lo vamos a ver eso, porque a la gente no le gustaba. ¿Ya? Imagínate, no podías divorciarte. Si tu marido no sé, te era infiel, o tu marido no sé, te golpeaba, o no querías simplemente estar con él, no te podías divorciar porque la Iglesia Católica no lo permitía, ¿ya? Era bien fome. Sí, es una época que yo creo que a ninguno nos hubiese gustado vivirla bien, ¿ya? Listo, chicos. Voy a ver la lista, espérenme. No se vayan. Esto, lo que está pasando esto de los femicidios era un punto al lado de la Edad Media.
Claro, pues imagínate, ahí mataban a las mujeres porque sí, porque sí. Al tiro leo las preguntas, estoy sacándole foto a la lista. ¿Ya? Y claro, en esa época daba lo mismo matar a una mujer porque pensaba diferente, estaba admitido, ¿ya? No, no hay ninguna iglesia que permita casar homosexuales, ¿ya? Solamente se pueden, como dice la Victoria, ni siquiera casar por el civil, sino que se pueden Ni un hacer, civil. hacer la unión civil, ¿ya? Así que